A por B, eso es el elemento B por A. O sea que tienen la propiedad conmutativa. Y que tienen también la propiedad que si yo al número A más B, al elemento A más B, le sumo un tercer elemento C, es lo mismo que si yo sumo A más B más C. O bajo la operación producto, si yo multiplico A por B por C, es lo mismo que si multiplico A por BC. O sea, esto es la propiedad asociativa. Y por último, que cumplen que si yo multiplico A por el elemento, la suma B más C, esto es lo mismo que si yo multiplico A por B por AC, y esta es la propiedad distributiva. Bueno, en realidad el conjunto de los números naturales se forma o se construye a partir de estas cuatro reglas que nosotros deberíamos tener. O sea, nosotros podemos decir, queremos construir un conjunto que cumpla con estas cuatro reglas, o bueno, con estas cuatro propiedades bajo la regla de operación de suma y producto, y lo que nosotros vamos a ir encontrando es pues justamente todo este conjunto de los números naturales. Una vez que nosotros ya definimos nuestros números naturales o que ya los aprendemos, bueno, ya uno pasa ahí, después del kinder pasa a la primaria, y lo que nos enseñan pues es ahora que no solamente son los únicos números que existen, sino que existen también otros números que vienen desde el menos infinito hasta el menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, etcétera, etcétera. O sea que son los números enteros. Bueno, ¿cómo podemos construir estos números enteros? El número de los enteros es un conjunto que además de cumplir con estas cuatro propiedades bajo la operación del suma y producto, pues agregamos que las propiedades que la existencia de lo que es el neutro aditivo y que lo que nos dice es que para construir este conjunto de los números enteros, para todo elemento que sea que pertenezca a los enteros, pues tiene que existir un elemento que va a ser el elemento 0, que también es parte de los enteros, tal que A más 0 sea igual a A. Y también que exista el inverso aditivo. O sea que para todo elemento A de los enteros existe un elemento B, también entero, tal que A más B sea igual a 0. O sea, en otras palabras, lo que estamos haciendo es, aquí los números naturales, pues solamente conocemos lo que es la suma y el producto, solamente podemos sumar tantas veces la unidad como sea necesario. Para que todos los números naturales lo podemos construir a partir de sumar reiteradamente el 1. Para que yo llegue, por ejemplo, del número 2 al número 7, pues lo hago sumando las veces que sea necesario el 1. Si al 2 le sumo el 1, eso me lleva al 3. Si al 3, que a su vez es 1 más 2, que a su vez es 1 más 1 más 1, le sumo un 1, me lleva al 4. Y entonces si al 4 le sumo un 1, que es 1 más 1 más 1 más 1 más 1, eso me lleva al 5, y así sucesivamente.
Entonces, si a este conjunto que cumple esas propiedades le agregamos la existencia del neutro aditivo, o sea, agregamos algún número, porque con los números naturales, siempre que yo sume un número natural con otro número natural, eso me va a llevar a un número natural distinto de los que estaba sumando, distinto de A y distinto de B. Si a este conjunto le agregamos la existencia del neutro aditivo, o sea, este número que vamos a representar como 0, que cuando yo lo sume a cualquier entero me lleve al mismo entero, y le sumamos o le agregamos la existencia de los inversos aditivos, o sea, que exista algún número de tal manera que cuando yo me pare en cualquiera de estos, en el 4 por ejemplo, y yo le sumo ese b, eso me lleve al 0, al neutro que acabamos de definir. O sea, en otras palabras, pues es una clase de volver negativos a nuestros números que ya conocíamos que eran los números naturales. Una vez que definimos ya nuestros números enteros, pues a partir de ellos definimos los números racionales. Bueno, aquí para que quede escrito de una forma explícita, este es el conjunto de los números enteros y pues este se entiende es el conjunto de los números naturales. Entonces vamos a definir los números racionales y este va a ser el conjunto de todos los elementos que los podamos escribir de la forma P entre Q, donde P y Q pues van a ser elementos de los enteros, con Q distinto de 0. O sea, en otras palabras, a partir de todos estos, pues vamos a formar, no son los únicos números que existen, entre este número 1 y este número 2, pues podemos encontrar más elementos, y los primeros elementos que vamos encontrando son lo que conocemos como fracciones, por ejemplo, pues el 1/2, el 3/5, el -7/8, lo que sea, todos los números que los podemos escribir de una forma como un cociente de dos números enteros. Después definimos lo que son los números irracionales. Y los números irracionales, pues son todos aquellos números que lo voy a dejar de una forma escrita, son todos los números o todos los elementos de lo que vamos a crear como nuestro conjunto de sistema de los números reales, todos los números que no sean racionales. O sea, además de todos estos que ya formamos, pues uno comienza a sospechar que con todos estos números no podemos describir nuestro sistema completo de nuestros números reales, sino que hay otra clase de números que existen y que no se pueden escribir de la forma P entre Q, como el cociente de dos enteros. Por ejemplo, raíz de 2, raíz de 3, etcétera, 1 sobre 1 más raíz de 2, o lo que sea. Cualquier número que nosotros no podemos escribir de esta forma, pues son el conjunto de nuestros números irracionales. Entonces, cada uno de estos conjuntos que vamos formando, pues está contenido en el siguiente. Primero estamos formando o conociendo los números naturales. Después de ahí definimos a partir de los naturales los números enteros. Después definimos los números racionales. Por separado, pues definimos los números irracionales. Por la definición de irracional, pues la intersección entre el conjunto de los racionales y los irracionales, pues es el vacío. Pues no, todo número que sea racional por definición es el que no sea irracional y viceversa. Y pues toda la unión de estos dos conjuntos es nuestro sistema de los números reales. O sea,
la unión de los racionales con los irracionales. Este sistema de los números reales pues cumplen con ciertas reglas también de operación para que nosotros podamos formarlo o crear lo que es nuestro sistema de los números reales, pues esas no las vamos a ver. Tendríamos que llevarnos algunas para poder entender un poquito más lo que es nuestro sistema. Y pues eso no es ahorita el objetivo del curso. Entonces, con todo lo que hemos trabajado, bueno, con lo primero que uno comienza a trabajar en cálculo 1, pues es con el sistema de los números reales. O sea, podemos ver a este sistema como si fuesen los puntos, todos los puntos de una recta horizontal continua. Esto solamente es una representación gráfica, pues primero creamos los números naturales, el 1, 2, 3, etcétera. Y después a partir de ello empezamos a crear los números enteros, menos 1, menos 2, etcétera. Y pues todos los números racionales y los irracionales, que pues hay muchos de ellos, muchos me refiero a un infinito, que son los puntos de la recta continua. Esta es nuestra recta real. Entonces, como dije, bueno, el conjunto de los números reales es la unión de todos los racionales más los irracionales. Una de las propiedades que uno observa de los números reales, y vamos a introducirnos ahorita de esta manera primero a nuestros números. No, sí, vamos a introducirnos de esta manera a los números complejos. Bueno, sabemos que para todo a en los números reales, siempre a cuadrada va a ser mayor o igual que 0. La igualdad pues solamente se va a cumplir cuando a sea 0, ¿no? Entonces, cuando nosotros multiplicamos un número por sí mismo, que es la definición de elevar un número al cuadrado, si multiplicamos por las reglas que cumplen los números reales, los axiomas de completez, los axiomas de campo, cuando nosotros multiplicamos un número real por sí mismo, pues siempre nos va a llevar a un número no negativo. O en otras palabras, lo que nos enseñaban sobre la regla de los signos, que tiene que ver con los axiomas de completez y los axiomas de campo. Si nosotros multiplicamos dos números que tengan signos iguales, pues eso nos daba un número positivo. Entonces, no existe, bueno, dado que para todo a en los reales siempre todo número elevado al cuadrado va a ser mayor o igual que 0, eso implica que, pues, a cuadrada más 1, el cual es mayor o igual que 1, y este a su vez es mayor que 0, pues lo que nos está diciendo es que no existe algún número en los reales, que llamemos a, tal que a cuadrada más 1 sea igual a 0. Pues ¿por qué? Porque todo número elevado al cuadrado, si le sumo 1, siempre va a ser estrictamente mayor que 0. Entonces vamos a definir lo que va a ser un número i, que lo vamos a llamar nuestra unidad imaginaria. Entonces definamos el número i, y como vamos a ponerle que es la unidad imaginaria.
que satisfaga la ecuación pues la ecuación es anterior, a cuadrada más 1 igual a 0. O en otras palabras, nuestro número i va a ser ese número que cumpla que cuando nosotros lo elevemos al cuadrado sea igual a menos 1. O en otras palabras, si lo quisiéramos ver en términos de algo que nosotros podríamos visualizar más y pues podríamos verlo como la raíz de la unidad negativa real, la raíz de menos 1. Entonces, el número imaginario va a ser simplemente esto, es un número que vamos a definir que tenga esta propiedad, que cuando nosotros lo multipliquemos por sí mismo, eso nos dé igual a menos 1. Entonces, a partir de esta unidad imaginaria, vamos a definir el campo de los números complejos. Entonces, vamos a definir ahorita. Entonces vamos a poner el conjunto de los números complejos y lo vamos a denotar como C, la barra se define como pues va a ser el conjunto de todos los elementos que sean de la forma A más IB, donde A y B sean números reales. Entonces, pues habíamos dicho que tenemos definidos todo lo que eran los números racionales. Adentro de los números racionales, pues recordemos, están todos los enteros y los números naturales. Definimos el conjunto de nuestros números irracionales. Eso es lo que la unión de ellos dos, lo que me define a los números reales. Y el conjunto de los números complejos, pues es un conjunto que es más grande todavía, que contiene a todos los números reales. En otras palabras, mencioné que todos los números reales los podemos ver como los elementos de los puntos de una recta continua, que es nuestra recta real. Todos los puntos de esta recta pues cumplen con todas las leyes, los axiomas de campo, que son los que hemos aprendido siempre, que abarcan, bueno, son estos que estaban aquí, pero abarca unos más, que son la cerradura, la conmutatividad, la asociatividad, la distributividad respecto a las operaciones de suma y producto. Entonces, una vez que establecimos esas reglas, pues entonces vamos formando todo lo que son nuestro conjunto de los números reales. El conjunto de los números complejos lo podemos ver ahora como el conjunto de las parejas ordenadas que viven en un espacio bidimensional. O sea, además de los puntos que nosotros tenemos aquí, pues si a este mismo eje lo representamos, le trazamos gráficamente otro eje horizontal también de rectas reales, entonces ahora lo que nosotros tenemos, pues van a ser puntos en el espacio bidimensional que estábamos acostumbrados a verlo como parejas ordenadas o como vectores, sea lo que esto signifique, no vayan a confundir con la notación de los vectores que siempre se maneja. Simplemente son elementos que ahora son parejas ordenadas, donde cada una de las entradas son reales, o sea, es lo que acostumbrábamos llamar las coordenadas. La coordenada A, que está a lo largo del eje que acostumbramos llamar X, y la coordenada B, que está a lo largo del eje que acostumbramos llamar como Y. Entonces,
Los números complejos los podemos ver como todos los elementos que viven ahora en este espacio bidimensional. Y al igual que como en los números reales, para los números reales definimos una operación suma y una operación producto, y después establecemos que esa operación suma y esa operación producto cumplan con estas condiciones, más otras dos, otras tres que hacen falta. El conjunto de los números complejos, pues lo podemos definir como las parejas ordenadas que viven acá, para la cual vamos a definir lo que son también una suma y un producto entre estos elementos o entre estas parejas ordenadas. Entonces, generalmente denotamos cada uno de ellos, por ejemplo, Z, que es una pareja ordenada que tenga entradas A, B. Y si tenemos otro elemento de nuestro espacio bidimensional, por ejemplo, que tenga coordenadas C, D, y este le llamamos W. Entonces, pues para todos estos elementos vamos a definir lo que es una suma y un producto. ¿Qué significaría sumar o multiplicar parejas ordenadas? Bueno, vamos a definir la suma SZ más W, y va a ser pues un elemento también del plano bidimensional que tenga coordenadas A más C, B más D. Este pues es un elemento que también pertenece a nuestro plano complejo. Nuestro plano complejo es este espacio bidimensional. Y vamos a definir lo que es el producto, y vamos a decir que el producto entre Z y W pues va a ser también un número que va a pertenecer aquí al espacio bidimensional y que va a tener coordenadas AC menos BD, AD más BC. Perdón. Entonces, a partir de esta definición de lo que es la suma y el producto para los elementos de este espacio bidimensional, es que nosotros vamos a comenzar a construir lo que son nuestros números complejos. Esto que estoy poniendo aquí a la izquierda es la motivación como uno generalmente se lo enseña, ¿no? Decimos que existe algún número que cumple con esta propiedad, y después de ahí decimos, bueno, los números complejos los definimos como los que tienen esta forma, A más IB, que tienen una parte que vamos a llamar real y una parte imaginaria. Ahorita llegamos a eso. Si en realidad lo que nosotros debemos hacer es partir de estas definiciones de suma y producto, así como en su momento deberíamos de partir para construir los números reales de su definición de suma y producto y todas las reglas que ellos están obedeciendo. Cuando nosotros partimos de esto, lo que llegamos a ver es de que justamente pues tiene que existir un número. A partir de estas definiciones, existe algún número que va a cumplir con esta propiedad y lo vamos a denotar como I. Entonces, lo que vamos a ver es de que estos números complejos, o sea, estas parejas ordenadas que viven en el espacio bidimensional, los podemos escribir de esta forma que se conoce como la forma binómica. A ver, déjame ver si está bien. Ajá. O sea, lo que estamos diciendo es que estos parejas ordenadas, pues los podemos escribir de la forma A, B, o algebraicamente, para que se nos facilite las operaciones de entre estos números complejos, lo escribimos como si fuese el binomio, no, sí, el binomio, la suma algebraica de dos términos,
que es el término A más IB, donde I, vuelvo a insistir, es un número que cumple con la propiedad que I al cuadrado sea igual a menos 1. Ahora, ¿por qué motivamos nosotros? A lo mejor es más fácil ver por qué se motivan o por qué se definen el producto y la suma de esta manera para estas parejas ordenadas. Si nosotros lo escribimos en su forma binómica y echamos mano de lo que es lo que ya conocemos de las expresiones algebraicas, de la suma y resta de funciones algebraicas, pues se puede entender más o menos de dónde se motiva esa definición para la suma y el producto. O sea, Z más W, según nuestra definición de suma, es sumar las coordenadas reales A más C y sumar respectivamente las coordenadas imaginarias. Perdón, aquí puse B, es D. Entonces esto es B más D. Y el producto entre números complejos, si lo vemos escrito a partir de las formas binómicas A más IB, C más ID, y lo multiplicamos pues echando mano de las propiedades de los números reales, o sea, término por término. Primero multiplicamos A por cada uno de los términos del segundo binomio y eso nos quedaría AC más I por AD. Después el segundo término del primer binomio por cada uno de los del segundo, eso quedaría más I por BC. Y el último sería más I cuadrada por BD. Ahora, pues por la definición de I cuadrada, esto es igual a menos 1. Entonces, si solamente ordenamos todos nuestros términos en lo que son los elementos reales y los elementos imaginarios, esto nos quedaría como AC menos BD más I por AD más B por C. Entonces, visto los números imaginarios, los números complejos, como estas expresiones algebraicas y abusando un poco de todo lo que ya sabemos de ahí, de la notación, pues podemos ver por qué se motiva el producto entre estas parejas ordenadas de esta manera, que es algebraicamente hacer estas operaciones. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profesor. No, profe. Muy bien. Bueno, aunque ya lo he mencionado, vamos a definir para un número complejo Z, pues que está de la forma que es la pareja A, B, o que es lo mismo A más IB, pues la primera coordenada o lo que es la variable A, la primera entrada, es lo que se llama la parte real de nuestro número complejo Z, que es A, y la segunda coordenada es la parte imaginaria de nuestro número, que es B. Entonces, pues bueno, a estos ejes, si otra vez los escribimos, pues los podemos denotar pues para nuestro plano complejo, que esta es la parte real de los números Z y esta va a ser la parte imaginaria o las coordenadas que son la parte imaginaria de nuestro número Z. Entonces, por ejemplo, si tenemos el número complejo Z igual a 2 más I,
que es equivalente a decir i por 1, aunque pues si es por 1 eso no se escribe, no se suele escribir, pues nada más es buscar las coordenadas, ¿no? Este sería el 2 en la parte real y 1 en la parte imaginaria. Entonces, nuestro número imaginario, pues es este que tiene coordenadas 2,1 o escrito de la forma 2 más i, que es este z. Y bueno, así sucesivamente, ¿no? Nos dan cualquier número complejo y ya lo podemos buscar en nuestro plano cartesiano. Bueno, vamos a definir lo que es la igualdad entre los números complejos. Ahora, voy a estar utilizando generalmente, uno es más fácil por costumbre ver las cosas de esta forma algebraica, en la forma binómica. Y con ese vamos a trabajar, solamente que en algunos libros o algunos autores pues pueden que siempre manejen los números complejos como las parejas ordenadas, entonces voy a estar también recurriendo a esta notación para que no la olvidemos y si llegamos a encontrar algún libro o problemas que usen esta notación, pues no nos cause ningún conflicto. Entonces dijimos, vamos a definir lo que es la igualdad de los números complejos. Y si nosotros tenemos, z igual a nuestro número complejo a, b, o a más ib, un elemento de los complejos, y w igual a cd o c más id, elemento de los complejos, entonces vamos a decir que z es igual a w si y solo si a es igual a c y b es igual a d. O sea, los números complejos van a ser iguales siempre que las entradas reales y compleja sean iguales. Puede ser que tengan una de sus entradas iguales, la entrada real, pero no la entrada compleja. Entonces, no podemos decir que los números sean iguales en ese caso. Por ejemplo, pues, es inmediato ver, o no sé si es inmediato ver, si tenemos, escribir acá, si tenemos z igual a 2 raíz de 2 más i 2 raíz de 3, y tenemos el número w igual a raíz de 8 más i raíz de 12, entonces podemos afirmar que z es igual a w. ¿Por qué? ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Porque se pueden separar las raíces, ¿no? De la W. ¿Otra vez? Perdón. ¿Se pueden separar las raíces de la w? O bueno, simplificarlas. Ok. Ok. Pues sí, entonces es fácil ver o es inmediato ver que 2 raíz de 2 es lo mismo que la raíz de 8 y que 2 raíz de 3 es lo mismo que la raíz de 12. Bueno, otro ejemplo, si tenemos z igual a nuestro número complejo 2 raíz de 12, déjame ver si sí se está escribiendo, ¿verdad? Porque como luego cambio de Sí. escritorio y se queda pausado, creo.
Entonces, si tenemos nuestro número complejo z igual a 2 raíz de 12 y nuestro número complejo w igual a nuestro número 1/2 raíz de 7 más 4 raíz de 3 más 1/2 raíz de 7 menos 4 raíz de 3, coma 2 raíz de 3. Bueno, pues entonces también podemos afirmar, o hay que verificar que, pues, z también es igual a w. Aquí solamente es un ejercicio para entender por qué estamos o por qué podemos escribir la igualdad entre dos números complejos, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que verificar? Pues que la parte real de w es igual a la parte real de z y que la parte imaginaria de w es igual a la parte imaginaria de z. Ahora, la parte imaginaria de z y w, pues es claro que sí, ¿no? De hecho, pues aquí lo teníamos escrito también en la parte acá. Entonces, lo que estamos afirmando es de que toda esta expresión, 1/2 de la raíz de 7 más 4 raíz de 3 más 1/2 de la raíz de 7 menos 4 raíz de 3 tiene que ser igual a 2. Bueno, ese queda como ejercicio, el que quiera hacerlo. Una vez que ya definimos lo que es la suma y la multiplicación de los números complejos, pues ya podemos definir primero lo que es la resta, aunque eso es algo muy simple. Entonces, otra vez, si tenemos z igual a más ib y tenemos w igual a b más ic, no, b y c, c y d, entonces lo que nosotros definimos para estos números es la suma z más w, que es igual a más c, más i por b más d, y el producto, que es lo que está por ahí escrito. Eso ahorita lo voy a escribir. Bueno, a partir de la definición de suma, nosotros podemos definir lo que es la resta de los números complejos. Cuando nosotros restamos en los números reales, aquí paréntesis, cuando nosotros estamos restando 7 menos 4 y decimos que esto es igual a 3, ¿por qué decimos que 7 menos 4 es igual a 3? O bueno, antes de escribir 7 menos 4, mejor cuando ponemos, si restamos 3 de 7. Ah, no dije 4, ¿verdad? Si restamos 4 de 7, ¿esto a qué es igual? Aunque suene una trivialidad, pero díganme que es igual. ¿A 3? ¿Por qué? Porque al entero 7 le estamos quitando 4. Bueno, es que estamos regresando 4 espacios en la recta de los reales. Ok. Bueno, déjame poner, si restamos raíz de 2 de 20, ¿esto a qué es igual? Pues quién sabe, ¿verdad? ¿Se puede dejar así? No, 20 menos raíz de 2. Ok. Bueno, eso sí es cierto, o sea, están bien. Cuando nosotros hablamos de lo que nosotros conocemos, por decirlo así, lo único que nosotros conocemos es sumar y multiplicar números reales. Entonces, cuando nosotros decimos que vamos a restar el número b de algún número a, pues eso significa que tenemos que encontrar, o sea, significa
que existe, o, bueno, significa encontrar, vamos a ponerle, algún número X en los reales, tal que B más X sea igual a A. Entonces, cuando dijimos, si vamos a restar 4 de 7, significa que si aquí tengo el 4 y aquí tengo el 7, pues tenemos que encontrar algún número que cuando yo lo sume a 4 me lleve exactamente al 7. Ahora, pues en el caso de los números enteros, pues eso sí es muy fácil, ¿no? Porque los números enteros, los números naturales, de hecho, pues los empezamos a construir sumando lo que es la unidad. Entonces, si sumamos 3 veces la unidad, pues eso nos define exactamente lo que es nuestro número 7. Pero si nosotros estamos escribiendo, por ejemplo, raíz de 2 y tenemos nuestro número 20, ¿cómo podemos saber que existe exactamente un número real? Que cuando yo le sume a este número irracional ese número X, me lleve exactamente ahora a lo que es un número entero, que es 20. Bueno, la existencia de este número pues se da justamente por todas las propiedades que se deben de cumplir de nuestros conjuntos de los números reales. O sea, esto significa y lo denotamos generalmente como X es nuestro número que vamos a denotar como B menos A. Y eso es lo que nosotros le llamamos una resta o lo que estamos definiendo como una resta. Solamente es la forma de denotarlo. Entonces, para el caso de los números complejos, que son parejas ordenadas, pues tenemos que hacer lo mismo. Si nosotros restamos W de Z, pues significa encontrar esto al principio ahorita parece unas trivialidades, pero es porque estamos acostumbrados a verlo como si fuesen expresiones algebraicas. Entonces es por eso que decimos, pues sumamos y restamos como si fuesen expresiones algebraicas. Pero si lo piensan como parejas ordenadas que están en este plano bidimensional, pues tenemos que definir bien lo que es la suma y, bueno, la suma y el producto y ahora la resta y la división. Restar W de Z significa encontrar que algún número complejo, lo voy a llamar G, bueno, no, mejor lo voy a llamar eta, tenga sus coordenadas X más y, tal que W más mi número eta sea igual a Z. O sea, por definición de suma, pues tenemos que W más Z es igual a C más X más Y por la parte imaginaria que es B más y eso tiene que ser igual a Z, que es A más IB. Entonces dijimos que dos números imaginarios, dos números complejos son iguales si y solo si sus partes reales e imaginarias son iguales. Entonces, pues esto nos lleva a que C más X tiene que ser igual a A y que B más Y tiene que ser igual a... No, a ver, aquí atrás me equivoqué. Este es D. Escribo rápido. Porque estamos sumando W. D más Y. Entonces, aquí tenemos que D más Y tiene que ser igual a B. Entonces, o sea, es lo que estamos haciendo aquí. Tenemos que encontrar nuestros números X y Y de tal manera que cuando los sumemos, pues eso nos dé nuestras coordenadas A y B. Y pues ya aplicando lo que es la propiedad de los números reales,
pues esto nos lleva a una resta algebraica, o sea, x es igual a menos c y y es igual a b menos d, que es el equivalente a restar, tal como lo hacemos en los números reales, la parte real y la parte imaginaria. Bueno, ahí no hay mucho más que decir. Ahí vamos a definir entonces ahora lo que es nuestra división entre números complejos. Entonces, antes de establecer otra vez nuestra división de números complejos, cuando nosotros dividimos 10 entre 2 o 2 divide al 10, eso decimos es igual a 5. ¿Por qué es igual a 5? O para que me entiendan, ¿cómo nos decían que debíamos de comprobar que una división o que una resta estaba bien? En este caso, una división. ¿Cómo sabemos que esta división está bien? ¿Cuál era supuestamente la comprobación? Multiplicando el denominador. Ajá, multiplicando el denominador, ¿por quién? Por el resultado. Ok. Entonces, cuando nosotros nos dividimos un número A entre un número B, bueno, déjame ponerlo mejor con otras letras. Lo que tenemos que hacer es encontrar algún número X que satisfaga ¿qué cosa? Lo único que nosotros conocemos es sumar y multiplicar, que satisfaga que A es igual a B por ese número X. Cuando nosotros, por ejemplo, dividimos 9 entre 4, que eso nos da 2 y nos da residuo 1, ¿qué es en realidad lo que estamos diciendo con esta forma de dividir? Lo único que estamos expresando es de que el 9 lo podemos escribir a través de lo que es nuestras definiciones de suma y producto, y lo escribimos como 2 por 4 más 1. Si resulta que este que le llamamos el residuo es 0, pues entonces decimos que el 2 divide exactamente al 9 o que el 4 dividiría exactamente al 9 si este residuo fuera 0, no estoy diciendo que dividen a los números. Entonces, lo único que estamos haciendo con la división es encontrar, escribir de esta manera lo que es cada uno de nuestros factores, el cociente, etcétera, etcétera, el divisor, el dividendo, el residuo. Bueno, pues es lo mismo que vamos a hacer ahorita con los números complejos. Si tenemos nuestro número complejo z, que es igual de la forma a más ib, y nuestro número complejo, y lo vamos a dividir entre el número complejo w, que es de la forma c más id, bueno, lo que tenemos que encontrar es un número complejo eta, de tal forma que cuando multipliquemos z, cuando multipliquemos w por ese número eta, pues esto sea igual a el número complejo z. Entonces, donde eta, pues lo escribimos de la forma, en general, x más y, o sea, tenemos que encontrar cómo serían estas variables x y esta variable y, estos números x y y reales, de tal manera que satisfagan esta ecuación. Cuando multipliquemos w por eta, pues eso nos lleve a nuestro número complejo z. Entonces, pues bueno, vamos a hacerlo de una manera rápida. Esta parte del álgebra a mí no me gusta mucho porque tengo que establecer todas las definiciones primero, entonces, para poder empezar a avanzar y a operar. Bueno, decimos que eta tiene que ser un número que cumpla con esta ecuación, o sea, z, que es igual a más ib, sea igual a c más id por nuestro número eta, que es x más y por y. Entonces, si hacemos la multiplicación de lo que tenemos aquí a la derecha, pues eso significa, esto es c por x menos d por y, más la parte imaginaria y, que es x por d, más y por dc. Ahí hay que hacer nada más las operaciones. Entonces, como esto tiene que ser igual a la parte izquierda, pues esto nos lleva a nuestro sistema de ecuaciones siguiente, o sea, a tiene que ser igual a c por x menos d por y,
y B tiene que ser igual a X por D o D por X, para que no se pierda el orden, más C por Y. Entonces, para que nosotros podamos encontrar cuál es la división entre estos dos números, pues tendríamos que resolver este sistema para X y para Y. Vamos a tratar de resolverlo de una forma rápida. Si dividimos la ecuación número 1 entre D, esto nos va a llevar, estamos suponiendo, bueno, aquí estamos suponiendo que el W tiene que ser distinto de 0, por supuesto. Si W es el número complejo 0, pues esto no, al igual que en los números reales, pues esto no se puede, esto es una indeterminación, no existe. Entonces, como es distinto del número complejo 0, pues podemos dividir entre D son las, C y D son las coordenadas de nuestro número W. Entonces, si dividimos todo entre D, esto nos va a llevar a el sistema A entre D igual a C sobre D por X menos Y. Y la segunda ecuación la dividimos entre C, y eso nos va a llevar a la ecuación B sobre C igual a D sobre C por X más Y. Bueno, vamos a sumar estas dos ecuaciones. Y si sumamos estas dos ecuaciones, la variable Y se va a eliminar, y entonces esto nos va a quedar del lado izquierdo A sobre D más B sobre C. Y esto del lado derecho va a ser igual a C sobre D más D sobre C por X. Bueno, aquí podemos hacer lo que es la suma de las fracciones en cada uno de estos paréntesis. Lo pueden hacer de esa manera, se queda como ejercicio si quieren hacerlo ahí. Lo que voy a hacer es multiplicar de una vez toda la ecuación por el número CD. Todos los términos los vamos a ir multiplicando por CD. Entonces, cuando multipliquemos este primer término, lo voy a escribir explícitamente para que no nos perdamos. A por CD entre D más B por CD entre C. Y esto va a ser por el lado derecho igual a, pues cuando multiplique C por CD me va a quedar C cuadrada por D sobre D. Y me va a quedar esto C por D cuadrada sobre C. Y todo esto por X. Entonces vamos a simplificar términos. Este D se va a eliminar con este D. Este C con este C. Este D con este D. Y este C con este C. Entonces lo que estoy obteniendo es de que X, voy a escribir aquí atrás, es igual a, aquí solamente nos va a quedar en el lado izquierdo AC más BD. Y en el lado derecho nos quedó C cuadrada más D cuadrada. Entonces esto nos queda C cuadrada más D cuadrada. Y bueno, pues ya encontramos lo que es pues la coordenada de nuestro número eta que estamos buscando, que es X. Pues si hacemos algo parecido, o aquí si sustituimos lo que es este valor de X que acabamos de encontrar para ahora encontrar el valor de Y, eso se queda como ejercicio. Pues vamos a llegar a que Y lo podemos escribir como, o es BC menos AD, si no me equivoqué. Ajá, está bien. Sobre C cuadrada más D cuadrada. Esto se queda pendiente de por qué estamos diciendo esto de aquí. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? Nuestra división. Nosotros ya podemos definir entonces la división entre los números complejos, Z entre W,
que era A más IB sobre C más ID. Y esto es igual a nuestro número eta, que tiene sus coordenadas AC más BD sobre C cuadrada más D cuadrada más I BC menos AD sobre C cuadrada más D cuadrada. Y bueno, pues entonces de esta manera estaríamos definiendo lo que es nuestra división entre los números complejos. Podríamos hacer, a ver si hay algún ejemplo, si no, Bueno, lo que podríamos hacer es ya traer aquí nuestra formulita. Vamos a llegar ahorita a una expresión un poco más simple para encontrar todas estas divisiones. Pero si no, pues bueno, podremos hacer ya aquí cualquier ejemplo, ¿no? Ponemos aquí dos números complejos, los que sean, y pues los dividimos, y podemos seguir nuestra fórmula para encontrar cuánto valdría la división. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profe. Muy bien. Una de las cosas que se van, ya que tenemos definido entonces todo esto, hay que empezar a probar algunas propiedades y que pues se van a quedar un poco de tarea para el que quiera hacerlas. Y primero tiene que ver con, bueno, las propiedades, si tenemos nuestros números z igual a más ib, tenemos nuestro número w igual a c más id, y tenemos nuestro número h igual a e más if, pues las primeras propiedades que se tienen que demostrar son inmediatas. No hay mucho chiste en estos, pues ya se puede verificar incluso nada más viéndolas, que z más w es lo mismo que w más z, y que z por w es lo mismo que w por z. Bueno, de estas yo creo que no debe de haber ningún problema para ver que se cumplen. Hay que verificar que ¿cuál falta? Bueno, la tercera propiedad asociativa respecto a la suma, eso también es inmediato. Z más W más H es lo mismo que Z más W más H. Con la definición de suma eso se ve. Pero lo que hay que verificar, esto sí se va a quedar como ejercicio, yo les recomiendo que lo hagan, es verificar que si multiplicamos el número Z por el número WH, es lo mismo que si multiplicamos el número ZW por H. Es decir, esta propiedad de asociatividad respecto al producto que se cumple con los números reales, hay que verificar que también se cumple aquí con los números complejos. O sea, primero hay que hacer en el lado izquierdo, pues este producto, W por H, eso nos va a dar un número complejo, y ese número complejo multiplicarlo a su vez por el número Z. Y en el lado derecho, pues hay que multiplicar primero el número Z por W, nos va a llevar a un número complejo con una expresión, y eso a su vez multiplicarlo por H y verificar que la parte izquierda es
exactamente igual que la parte derecha, que llegamos a la misma expresión para la parte real y para la parte imaginaria. Yo les recomiendo que lo hagan para que vaya quedando bien la idea, aunque aparentemente es una obviedad, pero sirve mucho para entender más que esto, entender lo siguiente que vamos a ir haciendo. Y hay que verificar también la propiedad distributiva, o sea, que si sumamos el número z más w por h, esto es lo mismo que si sumamos los números zh más wh. Entonces se queda como ejercicio demostrar al mínimo estas dos propiedades. Profe, una preguntota. ¿Ya se sube con el formato como tarea 1? ¿O... No, perdón. La tarea que van a entregar, estos son ejercicios, no es tarea para entregar. La tarea que en su momento vayan a entregar, se las voy a mandar en un PDF que diga tarea 1 y esa es la que van a entregar. Gracias. Digo, voy a poner cosas de números complejos, ¿no? Por eso les recomiendo que desde ahorita hagan estos ejercicios porque pues muy probablemente en la tarea se asuma que ya hicieron esto o que ya entendieron esta parte, ¿no? Y más que la dificultad ahorita nada más es hacer jugar ahí con las multiplicaciones. Lo que tienen que hacerlo es para entender todo lo que vamos a ir viendo más adelante. Pues primero de los números y después de las funciones de variable compleja. Entonces por eso les recomiendo que lo hagan. ¿Alguna Profe, pregunta? otra cosa. Solo para corroborar, cuando en el examen venía hasta abajo cómo debíamos de nombrar el archivo. Los primeros números son nuestra boleta siempre, ¿verdad? Sí. Sí, Ok. siempre póngalo con su boleta. Así pues como está escrito. Muy bien. Bueno, ¿qué hora son? Faltan 15 minutos. Vamos a definir unas cosas más todavía. Entonces, vamos a definir lo que es definición. Si z es un número complejo, que es de la forma a más ib, dentro de los complejos, entonces vamos a definir el conjugado de z, el número conjugado, y se denota como una z con una barrita. En algunos libros probablemente pueden encontrar que lo denoten como un z sub 0. Eso ya depende del libro y del autor. Entonces puede ser que vamos a estar usando nosotros z barrita y se define simplemente como el número cuya parte imaginaria va a cambiar de signo. O sea, z barrita va a ser el número a menos ib. Pues, por ejemplo, por poner algunos ejemplos, si tenemos que z es igual a raíz de 7 más i8, pues z conjugado simplemente es raíz de 7 menos i8. Si tenemos, por ejemplo, w igual a 1 menos 4 por i, o bueno, i4, para
no perdernos en nuestra anotación. Z, W conjugado, pues va a ser 1 más y 4. Y pues así, ahorita simplemente lo que estamos haciendo es, el conjugado de un número complejo es aquel que le cambiamos la parte imaginaria de signo. Si estaba positivo lo ponemos negativo, si estaba negativo lo ponemos positivo. Una observación. Bueno, primero, si tenemos que Z es igual al número 7, ¿cuál sería el conjugado del número Z, de este Z que estamos poniendo ahí? 7. Sí, efectivamente, ¿no? Pues porque no tiene la parte, ¿cómo se llama? No tiene la parte imaginaria. Entonces, una primera observación que vamos a tener, bueno, dos observaciones de una vez. Perdón, una nota. Bueno, la primera es, si tenemos que, bueno, no, Z es un número real, sí y solo sí. Z conjugado es igual a Z. O sea, si Z es un número real, tenemos que ponerlo en dos sentidos. Si Z es un número real, como por ejemplo 7, pues es obvio que el conjugado de este 7, pues es el mismo 7. Ahora, por otro lado, si nosotros, en el otro sentido, si tenemos que Z conjugado es igual a Z, pues eso implica que Z es estrictamente un número real, que no tiene la parte imaginaria. ¿Por qué? Pues porque si el conjugado, si el signo negativo, o sea, si Z conjugado A menos IB es igual a A más IB, pues eso implica que, pues dos cosas, que A es igual a A, lo cual es cierto, y que B es igual a menos B. Ahora, para que B sea igual a menos B, ¿esto qué significa? ¿Cuál es el único número real que cumple con esta propiedad? Pues que B sea igual a 0. Y si B, que es la parte imaginaria, es igual a 0, pues eso significa que el número Z es puramente real, ¿no? Entonces, pues tenemos que si el conjugado es igual al número, eso significa que estamos hablando de un número real. Segunda observación, ¿cuánto va a valer? Ustedes díganme Z más Z conjugado. ¿Dos veces Z? No. 0. Suma de los. No, la- no suma. 2A, ¿no? No adivinen, díganme, vean cuánto vale. ¿Quién me dijo el último? Sería 2A. 2A. O sea, perdón. Perdón, es que me cambié de pizarrón aquí en mi teléfono. Z más Z conjugado es 2 veces la parte real del número Z. O sea, lo que alguien me dijo, 2A. Sí, ya había definido la parte real y la parte imaginaria, ¿verdad? Déjame ver si lo escribí. Sí. Ah, sí, aquí está. Dijimos que la entrada, la primera coordenada era la parte real de Z y la segunda coordenada era la parte imaginaria de Z, que era B. Entonces, ya sin ningún problema podemos escribir esto. Y Z menos Z conjugado, ¿a qué va a ser igual? A menos 2 veces la parte imaginaria. 2B, ¿no? Menos 2B. 2B. O sea, bueno,
2 veces I por B, ¿no? Porque hay una I por ahí. O sea, 2 veces I de la parte imaginaria de Z. O sea, 2IB positivo. Entonces, de una vez vamos a escribir aquí unas, podemos reescribir esto para dejarlo de una vez para cuando lo necesitemos, que la parte real de un número Z, pues la podemos escribir como Z más Z conjugado entre 2, y la parte imaginaria del número Z la podemos escribir como Z menos Z conjugado sobre 2I. Ya no, esto ya nada más para tenerlo aquí a la mano. Y, ¿qué horas son? Ya terminamos casi. Y lo que se va a quedar de tarea, bueno, estas ya están, se observan de una forma directa. Y las otras propiedades que se quedan para demostrar es que bueno, la primera es también simple, muy fácil. Pero de todas maneras la ponemos. Hay que demostrar que el conjugado de una suma Z más W es igual a la suma de los conjugados. Eso es inmediato. Lo que hay que probar, que a lo mejor hay que hacer un poquito más de álgebra, hay que probar que el conjugado de un producto, y lo voy a escribir dentro de un paréntesis para que no haya duda, es igual al producto de los conjugados Z conjugado por W conjugado. Hay que probar también que la división, ya definimos lo que es la división entre los números complejos. Entonces hay que ver que Z sobre W, que es lo que escribimos, aquí está, acabamos de escribir. Dijimos que ya dividir este número A más IB entre C más ID, pues ya en general lo podemos escribir de esta forma. Entonces esta formulita pues la podríamos estar trayendo y arrastrando por cualquier lado, y cualquier división de números complejos, pues recurrir a nuestra fórmula. Bien, hay que probar que lo podemos escribir de la forma, o que es lo mismo que si escribimos Z por W conjugado por W conjugado. Y también hay que probar que Z, el conjugado de una división, es lo mismo que la división de los conjugados. Z. Entonces, bueno, esta ya se da por hecho. Yo creo que sí se puede ver de una manera inmediata. Si no, pues háganla. Pero estas tres hay que verificarlas y hay que hacerlas. Se quedan como ejercicio. Probablemente estas sí ya vengan en la tarea que vaya haciendo. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿Algo que no haya quedado claro? Solo como una pequeña duda. ¿Qué es el subíndice que está ahí en Z al lado de la definición de... bueno, dentro de la definición de conjugado, dice Z conjugado, Z subíndice que... Es un cero. Lo único perdón. que mencioné es de que en algunos libros pueden denotar el conjugado como un subíndice cero. Ok. Gracias. Ahí por si no se ve. ¿Ya se ve? Ok. Gracias. Pero nosotros vamos a estar usando el conjugado. Si ustedes van al Spivak o van a, no sé, bueno, he estado revisando uno de los libros que marca la bibliografía, y también ahí usa la barrita. Pero por si en algún problema, ejercicio o algo así se llegan a encontrar un Z sub 0,
pues denota el conjugado también. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta o alguna duda, entonces hasta aquí le dejamos y pues nos vemos hasta el jueves de la próxima semana. Yo no sé por qué pone esta materia 2 días nada más, pero bueno, está bien. Pues nos vemos el jueves. A ver, déjame ver más quién. Creo que ya están todos. Bueno, no sé si creo que ya pregunté esto, pero vuelvo a preguntar. No sé si conozcan a los demás. Se supone que en la lista hay 18 y aquí nada más estoy viendo a 15 porque me está contando a mí esta cosa. Entonces, voy a descargar la lista. Y si ustedes conocen a alguno de sus otros 3 compañeros que no está asistiendo, pues sugiérale que asista. O no sé si se vaya a dar de baja una vez que ya están los grupos. Bueno, nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, Hasta luego, profesor. profe. Gracias. Igualmente, Gracias. maestro. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.